Que el Señor los bendiga. De nuevo tenemos el capítulo 16 del Evangelio según Mateo. Hoy comenzaremos a analizar. Pedro declara que Jesús es el Cristo. Curiosamente, después de este pasaje viene el otro pasaje del mismo Mateo 16, donde Jesús anuncia su muerte y reprende a Pedro. En uno le dice que Dios te reveló esto, y en otra le dice que Satanás le revela la idea de impedir que Jesús muera por nosotros. Son dos textos que van unidos a la hora de interpretarlos. El versículo 13 al 20, donde se alaba a Pedro, repito, y del versículo 21 al 28, donde se reprende a Pedro. Son dos textos que deberían ir unidos en una charla. Aquí vamos a ver si por cuestiones de tiempo podemos abarcar todo, si no estaremos abarcando del 13 al 20. Nos dice, por ejemplo, para empezar el texto de hoy, Mateo 16, en el versículo 13 dice: mas viniendo Jesús a la parte de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, lo puede observar en el mapa, es en la parte norte de Iturea, fuera de Galilea. Ahí es donde llega Jesús, a la parte de Cesarea de Filipo, y preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús quiere saber qué piensan sus discípulos de él, porque dice que preguntaba a sus discípulos. Una aclaración: Cesarea es diferente a Cesarea. Muchos predicadores, a la hora de predicar la palabra de Dios, dicen cesárea. Y cesárea es una operación que se le hace a las mujeres para tener sus hijos, mientras que Cesarea era la ciudad de Filipo. Valga la aclaración para no caer en ese error. Nos dice el versículo 14: mas ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Aquí vemos el icono, aquel que bautizaba. Unos dicen que eres Juan el Bautista, es decir, resucitaste o algo así. Mas otros dicen que Elías, aquel que se fue en el carro de fuego. Otros dicen que eres Jeremías. ¿Recuerdan? Jeremías es un libro importante del Antiguo Testamento, o uno de los profetas. Entonces la gente decía que Jesús era una persona importante, profeta, enviado de Dios. Les dijo Jesús: mas vosotros, ¿quién decís que soy yo? Bueno, eso es lo que dice la gente. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me ven a mí? ¿Cómo me están mirando? Es como una especie de evaluación de lo que piensan de él. Más respondiendo Simón Pedro, que era uno de los que más intervenía en las conversaciones con el Señor, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro está reconociendo: tú eres Dios. Tú eres Dios con nosotros. Tú has venido a este mundo a salvarnos. Aquí yo coloqué este icono, este dibujo que me parece muy atinado, donde Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Mas respondiendo Jesús le dijo: dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo descubrió, o como dicen las traducciones, no te lo reveló. Dice: carne y sangre no te lo descubrió, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, lo que tú has dicho es acertado, lo que tú has dicho es cierto. Yo soy el Hijo de Dios, y esto te lo reveló Dios. Dios te lo puso en tu corazón, así como en tu corazón, en el corazón de cualquier persona, Dios puede poner una gran revelación como esta, importante. Dice: mi Padre que está en el cielo te lo reveló. En el versículo 18, Jesús le dice directamente a Pedro, como lo vemos en la imagen que yo coloqué acá: mas yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, eres Petros. Lo ven aquí arriba. Eres Pedro, eres piedra. Dice: sobre esta Petra, sobre
tú eres piedra y sobre esta piedra, ahí, ei Petrus kai epitautiti Petra, Petros Petra. Yo te digo que tú eres piedra y sobre esta piedra me edificaré la iglesia. Sobre esta piedra edificaré. Y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán y no podrán contra ella. Entonces aquí coloco una pregunta interesante porque este texto puede ser mal interpretado, pero vamos a hacerlo de una manera o de la manera más objetiva posible. ¿Le entregó Cristo a Pedro la dirección de la iglesia o se refería a otra cosa? Es la pregunta que yo hago. Y luego viene, históricamente, los primeros cristianos consideraron a Pedro, Jacob y Juan como los líderes de la iglesia. Encuéntrelo en Gálatas 2:9. En ningún momento en la historia de la iglesia, en los primeros 300 años, vamos a encontrar a Pedro como jefe de la iglesia cristiana. No hay un solo texto bíblico, no hay un solo texto de la patrología que evidencie eso. Hablando objetivamente, dice que al menos en Gálatas 2:9 se nos habla de que habían 3 columnas, Pedro, Jacob y Juan. Pedro, Jacob y Juan eran vistos como los líderes de la iglesia, y según la literatura fue Jacob el primer obispo de Jerusalén. Así lo encontramos en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Es decir, que hasta el siglo IV todavía la iglesia no había inventado el Papa. Todavía no ha inventado o todavía no había deducido, inferido que el obispo de Roma iba a ser el jefe de la iglesia católica. Es decir, 4 siglos y entonces viene la pregunta, ¿le entregó Cristo a Pedro la dirección de la iglesia o se refería a otra cosa? Desde el punto de vista histórico, no hay evidencias de que diga que Jesús le estaba entregando el liderazgo, el primado a Pedro. No hay una sola evidencia histórica. Me refiero a la Biblia o me refiero a los primeros libros de la patrología. Por eso, luego dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se refería Jesús a Pedro o se estaba refiriendo a toda la iglesia? En Pedro. En Mateo, por ejemplo, 18, 20, usted lo puede encontrar. Esta expresión es aplicada a todos los creyentes. Es decir, esta expresión no es exclusiva de Pedro. Dice que es aplicada a todos los creyentes y no solo a Pedro, y se refiere al poder de la oración comunitaria a la iglesia. Puede buscar Mateo 18, 20 y verá que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Se refiere a que nuestra oración en la tierra, la oración que nosotros realizamos aquí en la tierra, puede desatar bendiciones de Dios en el mismo contexto del Antiguo Testamento, donde se hablaba de las bendiciones de Dios a su pueblo. Eso por un lado. Ahora viene brevemente la historia del papado, que yo también elaboré de acuerdo al libro de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Y escribí aquí, el término papa lo encuentro por vez primera en el siglo IV, 300 años después de Cristo. En esta obra, Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, 7:6. Vean donde lo encontré, dice, yo recibí esta regla y este modelo de nuestro bienaventurado Papa Heraclas. Ahí está eso, lo dice Eusebio, yo recibí esta regla y este modelo de nuestro bienaventurado Papa Heraclas. Se le llama a Heraclas Papa. ¿Quién era Heraclas? Es el obispo de Alejandría, no es el obispo de Roma. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra Papa no era aplicada al obispo de Roma exclusivamente. Dice, se le comienza a aplicar esta expresión a cualquier obispo cristiano. Faltará algún tiempo para que se reserve solo al obispo de Roma. Esto, hermanos, significa, desde un punto de vista histórico, que el papado, tal como lo concebimos contemporáneamente, fue o nació en el siglo IV, sobre todo a finales del siglo IV. Antes de eso, los apóstoles no vieron a Pedro como papa de la iglesia. De hecho, no existía esa expresión en los primeros escritos
apostólicos ni en la patrología, sino que esto vino hasta 300 y resto de años después de nuestro Señor. Entonces tenemos una interpretación objetiva de este papado, de lo que significaba y de lo que significa en la iglesia. Entonces, resumo, el papado en la iglesia católica comienza en el siglo IV, a finales, y antes de eso los apóstoles vieron más bien como obispo, como el más importante, digamos, a Jacob, así lo presenta Eusebio de Cesarea. Yo lo invito para que compre los libros de la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, y ahí se presenta a Jacob, que tenía que haber sido el primer líder de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque en Jerusalén ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era judío, Él nació ahí. Es decir, y entonces viene la pregunta, ¿por qué se nombra papa a un hombre en Roma, cuando Roma no tiene nada que ver con Israel o con Judea? Por una cosa muy simple. Los primeros años, cuando Cristo nace, predica, muere y resucita, en ese momento, en Judea, en ese momento, el centro del mundo era Roma. Entonces, la iglesia, al cabo de los años, sobre todo en el año 300, traslada su capital, digamos, la capital del cristianismo a la capital del mundo político. No sé si me están comprendiendo, pero no puedo extenderme más, pero por ahí es donde va la interpretación. ¿Entregó Cristo el primado a Pedro o se refería a otra cosa? Entonces, yo lo resumo en 5 puntos. Del momento en que Cristo dijo esto, hasta el año 350, Pedro fue tratado como un apóstol importante, pero no como el primero. Significa que los primeros cristianos no lo entendieron así. No hay evidencia histórica de eso. El obispo de Roma nunca fue el primero de los obispos o el jefe de todos, sino hasta finales del siglo IV, cuando el emperador romano Constantino se convierte al cristianismo. 3. Ningún apóstol ni padre de la iglesia hasta el siglo IV interpretó este pasaje como si Pedro fuera el líder de la iglesia. 4. Más bien parece indicar que Pedro representa a toda la iglesia. Lo que dice de Pedro lo está diciendo de toda la iglesia. Ver Mateo 18, 15, 20. Y 5. Incluso a principios del siglo IV, Eusebio de Cesarea llama por vez primera papa a Heraclas, obispo de Alejandría, y por el mismo tiempo se lo daban los presbíteros de Roma a San Cipriano. En cambio, el obispo de Roma todavía tardará algún tiempo en recibirlo. Ver Historia Eclesiástica 7, 7, 4. Con eso resumimos la interpretación de ese texto tan interesante. Terminamos con: entonces ordenó a los discípulos que a ninguno dijeran que Él es el Cristo. Seguimos con el secreto mesiánico. De esta manera llegamos al final. En el otro programa vamos a ver la contraparte de este texto donde se alabó a Pedro. En el otro va a ocurrir todo lo contrario. Una interesante enseñanza para la iglesia cristiana. Que el Señor lo bendiga ricamente.